Estás escuchando Contacto Informativo. Estamos con Eduardo Di Marco. En esto que tenemos nosotros en este espacio para presentar aquí a los candidatos, han desfilado prácticamente todos los sábados por la mañana. Quedarán algunos poquitos que vamos a intentar tenerlos en estos sábados. Pero digo, Eduardo Di Marco, que nos visita, es candidato a intendente por Unión Popular dentro del contexto del partido que presenta a Eduardo Duhalde como candidato a presidente y a Mario Das Neves como candidato a vice. Uno veía en el transcurso de esta semana el acto en sí con la presentación de Das Neves acompañando a Duhalde. Y el dualdismo aquí en La Plata se traduce en Eduardo Di Marco. Recuerdo también que estuve en la cobertura de aquella conferencia que se hacía en la calle 45 entre 4 y 5, en donde estaba presente, por ejemplo, Graciela Camaño, estaba Chiche Duhalde, en aquel lanzamiento que se hacía en ese local partidario. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, siempre hacemos con los candidatos que se presenten, que le cuenten a la audiencia quiénes son y de dónde vienen. Mirá, yo, soy escribano, me dedico a mi actividad profesional desde hace ya muchos años. Soy profesor en la Universidad Nacional de La Plata, dirijo un instituto en la Universidad Nacional de La Plata, soy consejero de administración en la Universidad Católica de La Plata también, me dedico a la actividad agropecuaria, es decir, vivo de la actividad privada. Y bueno, he tomado la decisión de acompañar este proyecto de Eduardo Duhalde con algunos detalles que ahora te voy a comentar más adelante, porque creo que ha llegado la hora de que aquellos que no pertenecemos a lo que se llama vulgarmente la clase política, dejemos de criticar o de protestar desde la esquina y nos involucremos concretamente en función de un criterio de administración que yo creo que hay que imponer, que es el de la austeridad y del espíritu republicano. Muy bien, uno te conoce, Eduardo, por la Fundación Catedral. Sabemos que aquí la sociedad en La Plata rápidamente te emparenta con la Fundación Catedral. Ahí tuviste un trabajo muy importante. Sí, gracias a Dios fue una obra paradigmática realmente. Y si se quiere, la verdad, ¿no? Puede que tenga algo que ver con esta decisión que he tomado, porque en aquel momento el gobernador Duhalde me encomendó la construcción, la terminación de la Catedral de La Plata, que era una obra que implicaba una suma importante de fondos y además una complejidad técnica muy grande. Y me sirvió para comprobar que armando equipos, poniendo a los más idóneos en cada función, sea el ingeniero en fundaciones, el arquitecto especialista en neogótico, el arquitecto especialista en restauración de edificios, pero por sobre todas las cosas, trabajando honestamente y de manera transparente, se pueden hacer grandes obras, como la que se hizo en ese caso, una obra, como te digo, muy compleja, que ni siquiera llegamos a tener un accidentado grave, en poco tiempo. Y bueno, el dato que realmente yo siempre subrayo, ¿no? Pudimos hacer un 20% más de la obra prevista, con un 10% menos del presupuesto que se había pautado. Con lo cual, bueno, a mí me quedó muy claro, y esto los mismos empresarios de la construcción lo sostenían después, que se puede manejar el dinero público de manera austera, de manera honesta, de manera transparente, que las obras se hagan y que los empresarios que las hacen también ganen plata, sin necesidad de dejar ningún tipo de peaje en el camino, ¿no? A mí me sirvió realmente muchísimo. Por supuesto que yo soy de los que cree, yo soy creyente, yo creo que estuvo la mano de Dios detrás de esa obra, porque pensar que hicimos en solo 3 años lo que durante casi 70 años se estaba esperando terminar, sin duda que estuvo su mano detrás. Pero la realidad es que este equipo de gente, este equipo de trabajo, del cual yo solamente tuve como presidente la finalidad de coordinar, demostró que se pueden hacer las cosas bien, honestamente. No cualquier persona dice quiero ser candidato a intendente. Sabemos que varios se postulan para esta elección, incluso dentro de espacios políticos. Hoy tocábamos el tema del Frente para la Victoria, que ya tiene 5 candidatos y siguen sumándose. Y en este caso te pregunto a vos, a una persona que, como decías, por ahí no está tan metida dentro del mundillo político, sino que es una persona que se ha decidido a participar de esa manera, viendo que puede hacerlo y para el bien de una sociedad. Pero digo, ¿qué te ha motivado? ¿Qué fue lo que hizo clic en tu mente para decir, sí, yo tengo que ser candidato? Tiene un poco que ver con lo que te decía recién y con otras circunstancias que te puedo comentar. Yo recuerdo siempre una canción de Serrat que decía, harto ya de estar harto, ya me cansé, ¿no? Y la verdad que estoy harto, ya a mis 55 años,
de vivir en un país donde cada día efectivamente estamos peor en muchos aspectos, ¿no? En educación, en trabajo, en salud, en posicionamiento internacional, en montones de aspectos. Y básicamente, bueno, en seguridad, en la inflación, en la corrupción, que es una cosa que me pone realmente los pelos de punta, vivir en un país corrupto como el que estamos viviendo. Entonces digo, a esta altura de mi vida, habiéndose dado las circunstancias que se han dado, teniendo la posibilidad técnica que tengo desde el punto de vista de mi formación técnica profesional, pudiendo formar los equipos que puedo formar, porque gracias a Dios estoy rodeado de gente de la más idónea en todas las especialidades, contando con el explícito apoyo y más que el apoyo, la sugerencia de Hilda Chiche Dualde, de Momo Venegas, el secretario general de UATRE, de Graciela Camaño y sobre todo de Eduardo Dualde, con todo lo que eso significa desde lo político. Mi pregunta fue a principios de este año, hace unos meses atrás, miro para otro lado, dejo pasar esta oportunidad y cuando lleguen los acontecimientos y la política sigue igual como está hoy en La Plata y yo habiendo tenido la posibilidad de cambiarla no lo hice, ¿me voy a sentir bien conmigo mismo y con mis hijos? La respuesta fue no. De ahí que cuando el doctor Eduardo Dualde me convoca para esto y cuando básicamente el Momo Venegas y Chiche me plantean esta posibilidad y me dicen, bueno, la única condición es que hagas un gobierno peronista en La Plata, ¿no? Entonces mi respuesta fue, yo estoy dispuesto, mi respuesta fue, hoy en día, ¿qué es el peronismo? Si yo cómo puedo identificar si este es o no es un gobierno peronista. Sí, está tan desvirtuado. Yo lo contaba Claro. y lo consultaba con un colega y lo charlábamos hace unos días en la puerta del PJ, cuando había una reunión hace muy pocos días, que vino Moyano y demás. Decía eso, ¿qué es el peronismo hoy por hoy? Claro, entonces yo para responder a ese pedido le di como respuesta lo que yo sentía y es lo que pienso hacer si soy intendente. Mi respuesta fue, si hacer un gobierno honesto, transparente y eficiente es hacer un gobierno peronista, entonces yo voy a hacer un gobierno peronista. Pero esas son mis condiciones. Cuando mirás a la ciudad, ¿qué ves? O sea, ¿cuáles son las cosas con las que estás de acuerdo con esta gestión y cuáles son las otras con las que no? Bueno, vos usaste la palabra gestión. Justamente yo creo que de lo que adolece La Plata, de manera muy grave, el país en general, pero La Plata puntualmente es de gestión. Es decir, yo como te digo, yo vengo con una mentalidad propia de la actividad privada, de la actividad empresaria, entonces me fijo en la relación costo-beneficio, me fijo en qué potencial tiene esta ciudad y qué es lo que está efectivamente desarrollando, cómo una ciudad, un municipio que tiene tanto potencial puede tener, como decía el diario El Día del otro día en su tapa, 36% de su población joven entre 18 y 35 años desocupada. ¿Cómo podemos en una ciudad que no tiene ningún tipo de limitaciones topográficas, que podría extenderse horizontalmente hacia el oeste de una manera fenomenal, generando fuentes de trabajo, teniendo un puerto en la puerta, citando otra canción, la de Pedro y Pablo, teniendo un puerto en la puerta, teniendo un aeropuerto, teniendo la ubicación geográfica que tiene, privilegiada, teniendo una zona rural como la que tiene, productora de alimentos, teniendo un sector frutihortícola como el que tiene, uno de los más importantes de América Latina, teniendo la posibilidad de generar polos de desarrollo industrial en maquinaria agrícola, en maquinaria en metalúrgica. ¿Cómo puede ser que esta ciudad tenga desocupación? Bien, ¿la respuesta cuál es? No hay gestión. Es decir, además de la otra cuestión que yo la planteo desde lo positivo, que yo quiero hacer una administración honesta, transparente y eficiente, si nosotros logramos llegar al gobierno y que desde la administración el intendente se comprometa y efectivamente cumpla a administrar los recursos de los vecinos como corresponde, no va a faltar plata para promover el desarrollo industrial y agropecuario de la ciudad de La Plata. En ese contexto, la desocupación es un mal que vamos a poder atacar concretamente, pero no de palabra, no criticando la inseguridad o la desocupación en el aire sin poder explicar cómo. Porque hay una estrechísima relación entre inseguridad, drogadicción, desocupación, con la falta de cultura del trabajo. Si nosotros logramos generar las condiciones, e insisto, trabajando honestamente lo vamos a hacer,
para que a los empresarios les resulte conveniente venir a invertir a nuestro partido. Si les generamos además reglas de juego claras y estables, no precisamente lo que pasa con el Código de Ordenamiento Urbano que tenemos hoy, que es un aquelarre, verdaderamente un aquelarre lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años, ¿no? Si querés después hablamos específicamente de ese tema. Pero si nosotros al empresariado, a los inversores, les generamos un clima de inversión estable y con reglas de juego claras, aquí hay mucho negocio para hacer. La Plata tiene mucha capacidad de generar negocios. Entonces, lo que tenemos que buscar es que esa gente venga, invierta dinero, no tenga que dejar nada de ese dinero en el camino, bien, genere puestos de trabajo. Al generar puestos de trabajo, vamos a recuperar la dignidad en la gente, bien, y ahí empieza la relación. El problema más grave en La Plata no es la pobreza o la desocupación. El problema más grave en La Plata y en la Argentina en general es la terrible desigualdad que se está generando. La única manera de generar igualdad en la gente no es en los discursos, en las palabras, hablando de modelo de inclusión social. No. La única manera de igualar es con la educación, la salud y el trabajo. Un trabajo que le permita al trabajador, con su sueldo, con su ingreso normal, mandar a su hijo a la escuela, tener su techito, su casa, tener su autito, aunque sea un auto viejo, tomarse unos días de descanso, vivir dignamente. Eso va a generar un clima de igualdad social que va a repercutir directamente en la seguridad. Porque debajo del clima del trabajo, debajo de la cultura del trabajo, la droga no va a tener caldo de cultivo. Entonces, si nosotros logramos combatir la droga, por supuesto, coordinadamente con las autoridades provinciales y nacionales, y generamos trabajo, la inseguridad va a empezar a decrecer sola. La inseguridad no se combate solamente con la policía en la calle. Tiene que estar la policía en la calle, por supuesto. Pero se combate también con otras medidas positivas. Bien, metámonos en el tema del COU. Tanto se ha hablado del tema y se va a seguir hablando. Uno conoce diferentes posturas. ¿La tuya cuál es? La mía es, yo creo que acá hay una falta de visión estratégica de la ciudad. Insisto, también como en el país. Porque es incomprensible que tengamos un país con 14 o 15 millones de habitantes hacinados en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y el resto del país desértico. En otra escala acá pasa más o menos lo mismo. Esta ya no es la ciudad modelo que imaginaron los hombres de la generación del 80 y que planificaron una ciudad que fue llevada a la Conferencia Mundial de París del 89, de 1889, en el centenario de la Revolución Francesa, como modelo de planificación urbanística en el mundo. Esa ciudad ya no existe más. Hoy tenemos una ciudad absolutamente concentrada en el centro, en 25 o 30 manzanas está todo. Las universidades, los bancos, la legislatura, el poder judicial, está todo. Un partido que tiene una extensión fenomenal, es inmenso, y nadie se ocupa de desarrollarlo hacia donde puede. Esta ciudad no tiene límites topográficos. Puede extenderse hacia el oeste tranquilamente, bien, y descentralizar los servicios fundamentales, sea de la administración comunal, de los servicios financieros, y en coordinación con la provincia, los servicios judiciales. Entonces, tenemos que pensar en el desarrollo de obras que permitan generar hacia el oeste y el sur de la ciudad nuevos polos de desarrollo. Al generar nuevos polos de desarrollo, ya, y aquí viene la respuesta más concreta a tu pregunta, no vamos a tener tanta presión de intereses económicos en el centro de la ciudad. Ya el problema no va a ser a cuántos pisos puede ir un edificio que tenía 6, 8 o 10 pisos como máximo y se va a 15 o 16 con las mismas cloacas, ¿bien? ¿Pero por qué ocurre eso? Porque la realidad es que los intereses económicos existen. Eso es un dato de la realidad, no podemos olvidarlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobernante? ¿Cuál es la responsabilidad del gobernante? Encontrar el punto de equilibrio entre los intereses económicos y los intereses de la comunidad en general, entre ellos el del medio ambiente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siguiendo concentrando la ciudad, modificando ordenanzas para ver cuántos pisos más nos vamos para arriba, cuántos country cerrados podemos hacer. No, hay que descentralizar la ciudad. Eso nos va a permitir no solo resolver el problema del ordenamiento en cuanto a lo edilicio estrictamente, sino también nos va a permitir trabajar intensamente en otros aspectos estrechamente vinculados a él, como es el tema del transporte, el tema del estacionamiento, el tema del medio ambiente. Son temas que están absolutamente interrelacionados. Me preguntaban acá, el tema de Duhalde. ¿Cómo lo define a Duhalde con relación
a lo que pueda llegar a ser en una nueva etapa, teniendo en cuenta lo que ya ha demostrado en su vida política y lo que puede llegar a demostrar a esta altura de su vida? La respuesta es muy sencilla y a la vez muy compleja. Voy a tratar de hacerla bien sencilla. De todo el espinel político, de toda la oferta política que los distintos sectores le ofrecen a la sociedad, es indudablemente el hombre que no solo ha demostrado mayor experiencia en gestión, por la cantidad de años que lleva desde intendente de Loma de Zamora, gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Nación, sino además capacidad en la gestión, porque no cualquier administrador podía tomar en sus manos un país incendiado como el que tuvimos en el 2001-2002 y ponerlo en orden, luego de 2 años de gestión, tan en orden que lo tomó con una recesión histórica, la mayor de la historia argentina, y lo dejó en el año 2003, se lo entrega a Kirchner con un crecimiento del 6%, con una inercia y con funcionarios como el propio ministro de él, Roberto Labaña, que continuaron con Kirchner, que fueron los que hicieron posible la consolidación de ese modelo de crecimiento. Entonces, a Eduardo Duhalde podemos votarlo con la confianza, con la seguridad de que es el único candidato que ha demostrado que tiene capacidad en la gestión. Pero además, porque lo demostró en la provincia de Buenos Aires, tiene capacidad de transformar este crecimiento que los números macroeconómicos nos indican hemos tenido en los últimos años, transformarlo en desarrollo, porque también vemos que ese crecimiento que ha tenido la Argentina no se evidencia en desarrollo, y yendo a La Plata, basta salir del centro del casco urbano para ver cómo se ha incrementado la periferia pobre de la ciudad, la marginalidad, la exclusión social. Entonces, acá necesitamos seguir con las líneas de crecimiento económico, pero al mismo tiempo transformar ese crecimiento en desarrollo. Para eso, indudablemente, el único estadista en condiciones de hacerlo es Eduardo Duhalde. ¿Y Das Neves? Das Neves también es un hombre que ha demostrado gestión en su provincia. Tanto él, bueno, Rodríguez Sá también. Son hombres que, en su pago chico, han demostrado ser buenos administradores. Das Neves además tiene la fuerza, el empuje, que lo demostró el otro día en el acto de lanzamiento, de un hombre que tiene un sentido de la militancia política muy fuerte. Pero además es un gestor, es un gestionador de la administración pública. Y no es poca cosa que tengamos una fórmula integrada por 2 candidatos a presidente. 2 personas que, estando por disputar la candidatura a presidente, se han puesto de acuerdo para encabezar en diciembre o a partir de diciembre la presidencia y la vicepresidencia de la Nación. Y como el mismo Mario Das Neves decía, no va a ser un vicepresidente para tocar la campanita, para presidir solamente las sesiones en el Senado. Va a ser un presidente, porque es un hombre de gestión, que va a estar, un vicepresidente, perdón, recorriendo el país permanentemente. Graciela Camaño va a ser candidata a gobernadora aquí en la provincia, está por definirse, se definió. Ojalá lo sea, sin duda. Todavía me imagino que faltan algunas definiciones de tipo legal, pero ella ha lanzado su candidatura, lo ha hecho formalmente en la ciudad de San Martín hace unos días atrás. Yo he estado allí. Debo decir que me he sorprendido con la señora Graciela Camaño, quien no conocía previamente, salvo, como todos la conocemos por sus apariciones públicas, sobre todo su capacidad de pugilato, pero para ponerle una piña a un hombre cuando tuvo razón en ponérsela, pero sinceramente me he sorprendido porque me he encontrado con una mujer con un discurso, con una capacidad, con una claridad en sus ideas muy poco común en la política, ¿no? Bien. Bueno, Eduardo, vamos a seguirla en un tiempito. Hoy estamos complicados con los tiempos, pero fueron varios minutos que pudimos charlar y meternos de lleno en esto que se viene, que es la propuesta de cada uno de los candidatos a nivel local y también lo que piensan de sus compañeros a nivel nacional, de aquellos que van a estar encabezando la lista. Te vamos a comprometer para una nueva etapa aquí en la radio, metiéndonos ya con temas vecinales. Me gustaría que le comentaras a la gente qué pensás acerca, por ejemplo, del transporte. Hay un montón de cuestiones de la basura y muchas más para tratar, pero ya en temas vecinales, eso le digo a todos los candidatos que vienen aquí. Primero es la presentación en una primera etapa y después ya sí vamos a meternos de lleno en puntualizar. Voy a tener un temario, cada uno de los candidatos me va a comentar qué opina acerca de cada tema puntualmente. Así que te comprometo para un tiempo cercano a hablarnos acerca de todo eso. Con todo gusto, y quiero aprovechar la oportunidad entonces para que tus oyentes sepan
que tienen en la internet la página www.eduardodimarco.com.ar, donde justamente, a diferencia de los demás candidatos, tenemos ya elaborada una gran cantidad de propuestas, pero gran cantidad de propuestas que se transformarían rápidamente en un programa de gobierno, donde además pueden ver mi currículum, mis antecedentes, pueden conocer un poco más a este candidato que en la política no es conocida. Bueno, si ingresan a esa página me van a conocer un poco más y van a ya a saber anticipadamente, sin perjuicio de que por supuesto lo vamos a seguir acá en tu programa, cuáles son las cosas que estoy proponiendo. Perfecto, gracias por todo. Gracias a vos. Eduardo Di Marco, candidato del dualismo aquí en La Plata, pasando por la 90.1. Recuerden que esta nota, ustedes los que se la perdieron o le engancharon sobre el final, pueden revivirla en apenas unos días en www.keopsfm.com.ar, la página de la radio. Van al blog de Contacto Informativo, ahí va a estar el audio de Eduardo Di Marco, como ocurre con cada nota que hacemos aquí los sábados. Va a estar el audio, la nota completa, como así también las fotografías de rigor que recién sacábamos a través de la 90.1. Así que van a poder disfrutar de esta nota, al igual que el resto, a través de www.keopsfm.com.ar. Agreganos a tu MSN a través de contacto@keopsfm.com.ar. Recordá, contacto@keopsfm.com.ar. Otra manera de estar comunicados con vos.